Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Osvaldo Giordano, hijo de inmigrantes. Su padre trabajó toda su vida como obrero de ICA Renault en Córdoba. Osvaldo se recibió de licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y mientras ya estaba cursando, ingresa en la Fundación Mediterránea, fundada por Domingo Cavallo. Osvaldo Giordano nos cuenta cómo vio el lanzamiento y cómo vio la caída de la convertibilidad. Nos cuenta también su paso por el Ministerio de Economía en Córdoba y cómo conoció a Javier Milei. También nos relata el destape que hizo desde el ANSES en este 2024 del escándalo de los seguros. Con nosotros hoy Osvaldo Giordano. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos en línea con Osvaldo Giordano. Osvaldo, ¿cómo te va? Un gusto enorme tenerte aquí en Shot Financiero. El gusto es mío. Osvaldo, ¿cómo empezaste en economía? ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era la economía? ¿En el secundario? No, mira, fue bastante de casualidad porque si bien hice un secundario con orientación más contable, económica, comercial, cuando terminaba el secundario tenía un enorme despiste. No sabía qué hacer, estaba a las banquinas, podía ser psicólogo, ingeniero, cualquier cosa. Y medio por descarte, porque bueno, ya se me vencían los plazos y tenía que decidir. Y bueno, ¿qué voy a trabajar? Porque bueno, además yo bueno, venía de una familia, mi viejo obrero de Renault, de, bueno, la primera camada con mi hermana, los primeros profesionales de la familia, tampoco tenía mucha orientación, por ahí hay gente, viste, que por ahí sigue la carrera de los padres. Así que bueno, me ganaré la vida como contador. Así que opté por ciencias económicas, La clásica. pensando que iba a terminar, no sé, liquidando impuestos, nunca pensé en economía. Y estando en la carrera, por un lado, bueno, las primeras materias introductorias a economía me encantaron, me gustaron mucho, y tuve la suerte que un profe, el profe de microeconomía, me recomendó para entrar al centro de investigación de la Fundación Mediterránea, el IERAL, que ahora estoy ante cargo, una casualidad muy grande, sí fue mi primer empleo. Entonces entré como pasante al IERAL. ¿De qué año estamos hablando eso? Estamos hablando de fines de los 80. Ah, ok. Fines de los 80, yo creo que estaba en tercer año, porque ya estaba más o menos sí, empezando la mitad de la carrera. ¿El secundario Y en cuál lo habías hecho, el colegio? ¿En cuál fue? en Córdoba, la escuela Manuel Belgrano, que es una escuela universitaria, Ah, sí, muy parece conocida. en Buenos Aires. Sí, El Pellegrini o el Buenos Aires. claro, algo así. Que para ese momento, bueno, era buena, re difícil ingresar porque era con examen. Y bueno, creo que eso me dio muchas herramientas que me ayudaron, ¿no?, a moverme en la universidad. Pero te diría que hasta casi mitad de la carrera, hasta seguía medio perdido, no estaba muy seguro. Y me cambió la vida esto, ¿no? Que un profe me recomendara entrar allá como pasante, obviamente, bueno, hacer los trabajos pasantes en la Mediterránea. Pero bueno, entré en contacto con un mundo, para mí era tocarlo el cielo, ¿no? Porque en ese momento había seminarios internos en Córdoba, en la Mediterránea, los coordinaba el Mingo Cavallo, pero bueno, estaba Carlos Sánchez, Carlos Gigobri, Adolfo Toussaint, el padre de Federico, Juan Leal, es decir, poder de primera mano, bueno, escuchar las discusiones de todos esos economistas fue una experiencia fantástica, muy enriquecedora, y bueno, y ahí me terminé de convencer que esto era lo mío y que me gustaba mucho. Y Osvaldo, en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿qué otros profesores te marcaron? Mira, fue mi jefe y me encantó la economía laboral, con lo cual Carlos Sánchez para mí fue muy importante en mi vida, fue muchos años, fue mi primer jefe.
con el cual trabajé mucho, escribimos muchas cosas, y bueno, y después ya en los 90, cuando empieza el plan de convertibilidad, bueno, todos empezamos a trabajar, yo ya me había recibido, empezamos a trabajar en Buenos Aires y trabajaba con él. Si bien después, bueno, ya pasé al Ministerio de Trabajo, en la práctica, bueno, mi jefe era él, digamos, y fue tal vez el que más me influyó. Pero bueno, el tener la posibilidad de estas discusiones internas con gente del nivel de los que te mencioné fue una cosa muy enriquecedora. Creo que fui un privilegiado, no creo que mucha gente haya tenido la posibilidad de que tan temprano en su vida profesional haya podido estar, digamos, en un ambiente de ese tipo. Sí, la verdad que era un equipo de lujo. Y volviendo al 89 o fines de los 80, ¿cómo, bueno, me imagino ahí que estás ya en la Mediterránea, pero cómo veías esos años turbulentos de la Argentina y la primer hiper en la Argentina? ¿Cómo viste esa primer hiper? Digamos que la padecí porque, bueno, yo me casé, tuve mi primera hija, tengo recuerdos, por ejemplo, de ir a comprar pañales desesperado donde había para acaparar, porque, bueno, me agarró la hiper, el plan Bonex, la padecí, digamos, como cualquier argentino. Qué locura, ¿no? Tosiendo pañales, mira. Sí, tengo ese recuerdo del reloj 12, teníamos ese momento un reloj 12, y donde nos enteramos, bueno, hay pañales, ir a buscar, porque si no te quedas sin, o no sé, la hija nació prematura, bueno, tenía unos problemas, necesitaba una leche especial, y conseguirla era toda una odisea, bueno, y bueno, lo difícil que era, ¿no? Vivir, ¿no? De la vida cotidiana, ¿no? Cómo se te complicaba en esos entornos tan turbulentos como lo que vivió la Argentina. Y ya en ese momento, por lo menos de lejos quizás, ya empezabas a tener contacto con Domingo Cavallo. ¿Cómo fue tu primer contacto así con quien fuera luego ministro de Economía y padre de la convertibilidad? Sí, si bien él en ese momento era diputado, con lo cual no tenía una presencia permanente en la Mediterránea, si mi contacto más directo era con el resto de los economistas, fundamentalmente Carlos Sánchez, que tenía oportunidad de cruzármelo 2 por 3. Para mí era toca del cielo, ¿no? Porque, y sobre todo lo que te decía, había una costumbre en la Mediterránea en ese momento, el instituto de seminarios internos, en donde cada uno de los economistas jefes presentaba un paper y el resto, digamos, discutía. Obviamente yo estaba sentado, ¿no? en la fila de atrás, no entraba en la discusión, pero bueno, el participar como oyente, aunque sea de esos debates, para mí fue muy importante, porque primero me formó, pero además le encontré el gusto a la economía. Y la otra particularidad que tenía la Mediterránea en ese momento, también muy enriquecedora, era que todos los lunes había un almuerzo con los empresarios, y en ese momento los empresarios eran, por ejemplo, Fulvio Pagani, Piero Astori, digamos, Grandes, empresarios de grandes ligas. grandes ligas, claro, y grandes tipos, ¿no? Personas así que también aprendías un montón, porque bueno, te veían lo mismo, ¿no? Pero de la perspectiva de gente que estaba tomando decisiones importantes. Claro, la gente que paga miles de salarios a fin de mes. Exactamente, y te completa la formación, ¿no? Porque por ahí creo que muchos probablemente a esa etapa de la vida era más una formación teórica, bueno, leer, estudiar, leer paper, bueno, el tener la posibilidad de tener una economía más aplicada, tanto por el perfil de estudios del Geral, como el tener que ir todo lo que era todos los lunes, digamos, a la reunión, y me tocaba muchas veces ir, el filtro, digamos, de compartir, y ahí por ahí se armaban buenas discusiones, ¿no? Con los empresarios, te daba una realidad, una perspectiva distinta, ¿no? Muy bajada a tierra de las políticas públicas. Osvaldo, quizá por ese temprano desarrollo en la Mediterránea, no te fuiste a estudiar afuera porque gran parte del semillero y de los que tenían, me imagino, trayectorias muy notables en la Universidad Nacional de Córdoba, a veces terminaban estudiando afuera. ¿Cómo fue esa decisión quizás o no la tuviste nunca esa ventana abierta? Mira, fue una crónica de postergaciones, porque sí, obviamente el camino ya prefijado era esa, ¿no? En algún momento recibirte, concursar, digamos, en alguna universidad, irte un par de años y volver. Pero a mí justo me agarró con que arrancaba el plan de convertibilidad, bueno, empecé a trabajar en el Ministerio de Economía, después en el Ministerio de Trabajo, y fue postergándolo, y la verdad que me gustó tanto, digamos, la adrenalina de la función pública, que dije, no, me voy a aburrir 2 años sin esto. Y bueno, tenía la oportunidad también de, seguramente, bueno, si era distinto el trayecto, probablemente también era en otro lado, pero se fueron dando y escalonando las oportunidades, con lo cual, bueno, lo fui posponiendo y bueno, ya
se pospuso definitivamente. Y Osvaldo, en abril del 91 se lanza la convertibilidad. ¿Dónde te encuentras y qué cargo tenías cuando desembarca Cavallo en el Ministerio de Economía? Estaba en el quinto piso, digamos. Yo en ese momento todavía trabajaba directamente, dependiendo de Carlos Sánchez, Que era en viceministro, tema una suerte de que era el viceministro. que exactamente, y que mi orientación siempre, Carlos Sánchez la tenía también, más en cuestiones sociales, mercado de trabajo, es decir, no estaba metido en temas monetarios, sino no estaba trabajando con Horacio Lienta en ese momento, sino en otros temas, más vínculo, ¿no? Con el Ministerio de Trabajo, con Educación, bueno, con un Ministerio de Salud en ese momento, temas de obras sociales, si por ejemplo, un cambio que fue para nosotros súper importante, porque la gente ahí se olvida de que hasta los 90 el trabajador entraba a un empleo y le tocaba la obra social que manejaba el gremio de ese empleo. Si trabajaba en un comercio, tocaba la obra social de comercio; si trabajaba en la construcción, de construcción. Bueno, nosotros diseñamos el decreto que permitió la libre elección y bueno, y cómo la gente podía optar entre obra social. Ese tipo de cosas, digamos, que si bien impactan en otras áreas del Estado, pero que se impulsaban desde el Ministerio de Economía, era un poco lo que teníamos a cargo nosotros. Claro, claro. Y me imagino bueno, los sindicalistas ahí estaban cazando en Sí, el era. zoológico, ¿no? De tener una locura, digamos, ¿no? Que en cierta medida recién ahora están desregulando totalmente. Se está recién ahora terminando, pero así, bueno, lo pasa que ahora nos parece raro decir, bueno, ¿cómo puede ser que cautivo de una obra social? Bueno, eso era lo que estaba vigente y bueno, cambiar eso fue toda una revolución. Bueno, ahí conoció los primeros sindicalistas de mi vida, digamos, y además estaba, bueno, por los 90 no era tan fácil la cuestión. Bueno, Caballo era un ministro con mucho poder, pero no era ilimitado. Entonces, bueno, había que lidiar con otro ministerio que no tenía una visión igual a la del Ministerio de Economía, de manera que, bueno, te diría ese por ahí el principal desafío, ¿no? Cómo compatibilizar distintas posiciones en gente que pensó distinto. Contame alguna de esas reuniones con los sindicalistas. ¿Eran muy pesados? ¿Con quién la tuviste? O, por ejemplo, conocí a Lorenzo Miguel, un personaje muy importante El de loro. la UON sí, que falleció, y de ahí más, bueno, muchos, Gerardo Martínez, y bueno, en comercio con Cavalieri, bueno, también del lado empresario, Daniel Funes Rioja, que en ese momento era quien más representaba a los temas laborales de las empresas, y era muy permanente, y ya después pasé directamente al Ministerio de Trabajo, cuando viene Caro Figueroa como ministro. Y en el Ministerio de Trabajo sí tengo un desafío muy grande, que ahí trabajo muchos años, que fue todo el armado del sistema de riesgo del trabajo, es decir, los seguros de riesgo del trabajo, porque hasta ese momento no había seguro de riesgo del trabajo, es decir, era otra rama, digamos, del seguro, pero no era obligatorio, es decir, las empresas en general se autoseguraban. Bueno, crear todo ese sistema fue muy bueno, fue una experiencia muy linda porque además, bueno, vinieron empresas internacionales, conocimos mucho empresas de Estados Unidos, de Chile, de España, que trajeron toda una tecnología distinta en materia de prevención de riesgo del trabajo, de administración de riesgo del En trabajo. realidad, ahí atacabas otro centro de corrupción que era la industria del juicio, ¿no? Exactamente, sí, te diría que eso más, ya en los primeros, la otra vez estaba viendo ahí cuando volví al Lideral, cosas que escribíamos en ese momento y encontraba algunos papers que habíamos escrito con Carlos Sánchez sobre el tema de la industria del juicio en ese momento, ¿no? Era tremendo, ¿no? El problema y cómo esto fue el diagnóstico que usamos para hacer esa reforma. Inmediatamente se pusieron, obviamente, disminuyeron esa cantidad de juicios o costos que tenían las empresas por accidentes inventados, ¿no? ¿Cómo fue la repercusión del lanzamiento de la reforma? No, fue muy grande, muy difícil, porque bueno, la inercia muy grande, hubo problemas judiciales que todavía los hay, ¿no? En materia judicial, pero hay cosas que por ahí no se notan tanto, no se mencionan tanto, pero mejoró muchísimo la prevención. Es decir, las tasas de mortalidad por accidente de trabajo bajaron muy rápidamente, sobre todo al principio, ¿no? Evidentemente que nuestro sistema no solo generaba el daño ¿no? Que la empresa generaba el trauma, ¿no? De un juicio y los problemas que esto generaba, el desaliento a la generación de empleo, sino también el desprecio a la prevención. Y eso se reflejaba en vida, en accidentes, en muertes y demás. Y uno ve las estadísticas de siniestralidad que no había en su momento, pero que nosotros, cuando armamos la superintendencia, empezamos
hacer los relevamientos y baja significativamente, lo cual claramente este nuevo esquema, por el incentivo que genera, por tener entidades especializadas en prevención, generó enormes beneficios desde ese punto de vista, que es mucho más humano y también, pero extremadamente importante. Osvaldo, ¿cómo viviste otra lucha de Domingo Cavallo contra Centro de Corrupción que era el famoso caso Chabrán? ¿Cómo lo veías? Estabas ahí, bueno, estamos hablando año 95, 96, estabas también en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se lo veía desde ahí, esa batalla? Sí, mira, esa no, yo no estuve Tan la adentro. versión directa, la vi, claro, más como la vieron el resto, ¿no? Conmovidos, porque por lo menos para mí fue toda una novedad la denuncia y los hechos, conmovedor. Y bueno, reafirmó, ¿no? La enorme valoración que tengo, ¿no? Sobre Cavallo, porque yo, bueno, lo valoraba mucho como economista, la enorme capacidad que tiene para entender los problemas, sobre todo los que yo le llevaba, que eran más sobre temas eh, que él no manejaba, digamos, uno no se especializó en temas laborales, más bien él se dedica a otras cosas. Bueno, al condimento de eso, la valentía para enfrentar estos temas tan difíciles, terminó de completar, ¿no? Un personaje para mí muy importante, probablemente de los más importantes que tiene Argentina. Contame alguna anécdota de la reunión de Cavallo, en esas que le presentabas algunas cosas. Mira, lo que más me impactaba era, como te digo, no es un especialista en el tema, diría que creo que no le gustan tampoco estos temas laborales, la capacidad para entenderlo rápido, tomar lo esencial y apenas lo entendió, decirte, bueno, dale para adelante y apoyarte, como muy expeditivo. Pero es raro, ¿no? Porque en general lo que noto en los economistas es que estas cuestiones legales, digamos, que se escapan, digamos, a la economía más tradicional que estudiamos en la facultad, eh, te, te, te cuesta mucho, ¿no? Era el rechazo, no meterse. Y él lo capta muy rápido y toma decisiones muy rápido. Eso para mí era una cosa difícil de entender cómo un tipo con tantas cosas en la cabeza además podía hacerse espacio para estas, ¿no? Claro, Poder resolverlas bien. ¿Y con Carlos Menem estuviste en alguna reunión? Sí, varias reuniones de gabinete. ¿Cómo eran las reuniones de gabinete con Carlos Menem a la cabeza? Y ya, qué sé yo, como toda reunión de gabinete, ¿no? Una cosa grande, por ahí un poco desordenada. Para mí lo que más me impactaba era la empatía de él. Es decir, esto de que vos lo vas a saludar y que te salude por el nombre, hola Osvaldo, sí, pero este tipo, ¿de dónde sacó mi nombre? Digamos. Era una cosa de un carisma increíble. Para mí era increíble. Y también me pareció muy increíble la serenidad con que, la forma, ¿no? De administrar el poder. Una anécdota, me acuerdo una vez, no sé qué tema, habíamos ido al Congreso con Cavallo, había sido una batalla, digamos, creo en el Senado, había sido una cosa, una pelea, que salimos, digamos, con el auto y Cavallo le pide al secretario comunicarme con el presidente y bueno, la secretaria del presidente dice, no, bueno, ahora el presidente está jugando el golf. Que yo creo que fue una enorme ventaja, ¿no? Decir, por tener esa complementación entre uno y otro, creo que fue la clave del éxito, ¿no? De que para nada había competencia ni desconfianza. Decir, bueno, vos mismo relate las cosas y yo hago la mía, digamos, ¿no? Y Osvaldo, ¿cómo viviste? Porque la historia termina mal en esa relación, la salida de Cavallo en el 96, a fines del 96. ¿Cómo la viviste? Mira, para mí incomprensible, yo no conocía, digamos, yo ya estaba, bueno, tema de riesgo del trabajo, no tenía tanta relación directa con él, sino que yo estaba más en otros temas. eh, Incomprensible y dura, digamos, porque fue un poco un repliegue que si bien no puedo decir ahora si yo la veía venir, en el fondo creo que sí, que no veía que esto iba a terminar como terminó, ¿no? Que se iba a empezar a hacer los desvíos cada vez más grandes y que iba a terminar mal. Y de hecho, bueno, en el 2001, cuando él vuelve, recuerdo, lo tengo muy grabado porque pues, ya veía que esto no iba a funcionar. Estaba con. No, mi vocación no era incorporarme, no me parecía, digamos, que ya era posible cambiar el rumbo. Y justo lo estaban operando a mi papá acá en Córdoba y me llama para que me incorporara. Y bueno, obviamente no le pude decir que no, pero lo hice medio así con resignación, ¿no? Porque
la veía muy difícil, ¿no? En ese momento, en el 2001. Y no me acuerdo, ¿en qué cargo tuviste en el 2001? Fui a trabajar a FIP, Ok. con Carlos Figueroa, la parte, digamos, de recaudación de la seguridad social. ¿Y entre el 96 al 2001 qué hiciste? Mira, yo seguí en el gobierno porque yo estaba ya en el Ministerio de Trabajo, Carlos Figueroa siguió, y me dediqué más a lleno con los temas de riesgo del trabajo. Y ahí terminé, digamos, de montar la reforma, porque la reforma empezó en el 2000, en el 94, 95, y ahí me quedé un par de años también en la superintendencia. Fue un periodo, bueno, por ejemplo, que lo conocí a Alberto Fernández, digamos, porque él era superintendente, al inicio, digamos, era superintendente de seguros y tuvimos que interactuar mucho, ¿no? Porque fue todo un armado que tenía mucha reglamentación eh, en temas de seguro. ¿Qué tal era Alberto Fernández? La verdad, él poco apegado, digamos, al trabajo en sí. En realidad trabajé fundamentalmente con Claudio Moroni, que era que estaba en la superintendencia y con él trabajé muy bien. Y creo que nos ayudó muchísimo, porque Claudio conoce mucho de seguro, nos ayudó mucho, lo conocía, nos ayudó mucho en el armado. Un muy buen trabajo. Sí, sí, sin dudas. Contame de diciembre del 2001. ¿Cómo viste esos días que si bien como me comentabas recién, se veía venir, pero cuando vienen obviamente generan el dolor ineludible, ¿no? ¿Cómo viste vos la caída de la convertibilidad? Mira, además del dolor, para mí es inexplicable, porque yo creo que coincido con la tesis que, bueno, efecto Cavallo, Horacio Liendo, lo he dicho varias veces, ¿no? De que fue más un golpe que un proceso natural, ¿no? Y eso aumentaba, ¿no? La bronca, porque sí, bueno, estaba muy difícil la situación y en lugar de ayudar a resolver el problema, hubo gente, ¿no? Que empujó para que el problema se profundizara. Sí, que le echó Y era nafta. muy. Bueno, Milei hace poco dijo que eran Alfonsín y Ubalde. Sí, sí, lo dijo acá en Córdoba, justamente en la Universidad de la Fundación Mediterránea, con una crítica muy dura al Alfonsín, por ahí exagerada, porque bueno, yo creo que no hay que evaluar a las personas solo por un acto ni por un hecho, y un poco desbalanceado el balance, pero fue muy duro con Alfonsín de haber jugado ese rol en ese momento tan crítico de la Argentina. Eh, por todos lados yo creo que era muy lamentable y terminó de la peor manera, ¿no? Porque creo que iba a ser duro igual, pero podría haber tenido un desenlace totalmente distinto y tal vez la Argentina hubiese sido totalmente distinta, porque bueno, todo lo que vino después fueron décadas, ¿no? De que estamos pagando las consecuencias de los errores que se cometieron en el 2002. Totalmente, totalmente, sí, coincido, se salió de la peor manera. Y ese día de diciembre fatídico de la caída de Domingo Cavallo y bueno, al día siguiente de la Rúa, estabas en Buenos Aires, obviamente. Sí, estábamos, pero ya se veía venir, bueno, además lo veíamos a De la Rúa perdido totalmente, no sé si medicado o qué, pero estaba muy mal, es decir, era muy caótico la situación, con lo cual también internamente, ¿no? Había un montón de dificultades. Así que creo, bueno, todos los argentinos lo vivimos con dolor, pero bueno, visto de adentro fue peor. Yo, Sí, me imagino, Valdo. lo que quería hacer de no entrar era lo mejor, pero bueno, estuve ahí. Sí, aparte lo viste desde el surgimiento y ver las cenizas obviamente debe haber causado mucho dolor. Y de Mucho dolor. 2002 termina la convertibilidad, asume Dualde. ¿En dónde te encuentra a partir de ahora tu carrera profesional? Mira, fue casi muy rápidamente, una casualidad, en Córdoba hay un cambio de ministros, asume Schiaretti el Ministerio de Finanzas de Córdoba, en el momento de las otras estaba también, obviamente, estábamos todos con problemas, ¿no? La provincia también, seguro estaba con Quasimonedas. Schiaretti había sido Ahí, funcionario de Caballo también en el área de comercio, claro, sí, sí, era con vicioso. Carlos Magariño, ¿de acuerdo? Carlos Magarini, sí, sí, sí. Sí, yo, bueno, de ahí lo conocía a Schiaretti, porque Schiaretti no formaba parte, digamos, de los investigadores del IERAL, pero sí lo conocí como parte del equipo económico de Cavallo. Cavallo sí lo conoce desde la juventud, militaban, digamos, en la universidad juntos, además tiene una historia larga con Schiaretti y con Cavallo. Y bueno, en el 2002 entra en crisis, están en Córdoba, hay un cambio de gabinete, asume Schiaretti, y Schiaretti, bueno, que me llama que lo acompaña acá en el equipo del Ministerio de Finanzas de Córdoba, el área de recaudación de ingresos públicos.
Ah, buenísimo. Y después asume Schiaretti como gobernador en el 2007 y vas de secretario de Previsión Social. Sí, ahí hubo un paréntesis porque Schiaretti termina, digamos, el mandato, digamos, de la Sota. Ya en el segundo él creo que fue de legislador, algo así. Ah, no, vicegobernador, con lo cual ya no tenía un cargo ejecutivo. Yo tuve ahí un par de años. Ahí fundamos, bueno, IDESA, el 2003, el instituto que armamos con Alejandra Torre y Jorge Colina. Me dediqué, bueno, más bien a la investigación, tuve fuera de la administración pública, y ya cuando vuelve a gobernador en el diciembre del 2007, así a partir del 2008, sí, en la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que tuve 2 periodos, 8 años, y después ya de ministro de Schiaretti. Osvaldo, ya me imagino, una vez que, bueno, asume Eduardo la presidencia, después viene Néstor Kirchner, ¿te imaginabas que la Argentina iba a alcanzar el deterioro que alcanzó finalmente y los altos niveles de populismo en la gestión de los Kirchner? ¿Cómo la viste? ¿La viste venir? Digamos, yo creo que no la intensidad, pero bueno, la ruptura de contrato, el desprecio de las instituciones que se hizo a partir del 2002 era un preanuncio. Yo creo que sí, yo veía cosas increíbles, digamos, que son las que uno más sigue, ¿no? Por ejemplo, lo previsional, las moratorias, para mí fue uno de los peores errores que he cometido en Argentina. Dentro de los muchos que se han cometido, las moratorias previsionales, bueno, el, el haber destruido el sistema de capitalización, que merecía cambios, pero no la eliminación. Es decir, hubo una cantidad de cosas increíbles, sí. Era ¿La viste venir? muy pesimista, sí, muy pesimista. Es decir, por ahí me dice, bueno, sos demasiado, pero la verdad es que no encontraba motivos, salvo obviamente el contexto internacional increíblemente favorable. En ese momento, bueno, escribíamos bastante desde IDESA Sí, yo me y acuerdo que estaba en ámbito financiero y levantábamos muchos tus informes de IDESA porque eran espectaculares. bueno, éramos Como muy Jorge críticos, Quilena. qué sé yo. Por ejemplo, bueno, este tema de las moratorias, bueno, nadie lo comentó, bueno, ahora todo el mundo dice, bueno, qué horror, pero en ese momento yo cuando lo vi no lo podía creer, digo, cómo empezar a repartir indiscriminadamente jubilaciones, cómo se sostiene esto. Eh, y así varias cosas, ¿no? Como cómo se fueron deteriorando un montón de cosas, muchas que se habían hecho en los 90, otras en áreas que, bueno, yo no estuve tan involucrado como el tema de energía, bueno, tarifas y demás, pero bueno, fue un cúmulo de inconsistencias que no podían terminar de otra manera que como terminaron. A mí lo que me llama la atención de la expropiación sí, de las AFJP, es que después fue ratificado por la Corte eso. O sea, es una locura en todo sentido, tanto económica como judicial. Y un apoyo bastante masivo, digamos, del Congreso, es decir, fue una cosa como que te sentías, viste, mal porque decías, bueno, estoy remando contra la corriente. En ese momento era de re difícil. Sí, sí. Ahora, bueno, todo el mundo lo critica, pero en ese momento Era muy difícil porque convengamos que Néstor Kirchner en ese momento tenía un alto nivel de aceptación en la sociedad. totalmente. Recuerdo una reunión que habíamos ido con Schiaretti, bueno, por los eternos problemas de Córdoba, creo que son las últimas que estaba Cristina y Massa, jefe de gabinete, y así Massa canchereando, diciendo, bueno, pero después Giordano escribe esas boludeces en IDESA, bueno, justo cuando estábamos criticando el tema de las moratorias, lo de la flota, así como que había una corriente, ¿no? Muy vigorosa hacia estas cosas que era obvio, digamos, que iba a terminar mal. Una locura. Pero de vuelta, yo lo que no entiendo es cómo, bueno, después sí lo entendés, ¿no? Pero cómo enseguida tuvo aprobación de la Corte un nivel de violación del derecho de propiedad como era, digamos, las cuentas individuales de la CFJP. Llevan algo tuyo y la corte dice, no, pero está todo bien, digamos. Sí, no, no, sí, una cosa. Pero yo creo que la corte, bueno, es permeable, ¿no? A que en la sociedad era tolerante a esas cosas. Sí, que era, en ese momento, por lo menos yo lo que sentía de lo que humildemente nosotros hacíamos de IDESA era la soledad, ¿no? De estar cuestionando cosas que muy pocos los cuestionaban y que no era fácil hablarlas y que además recibías críticas, ¿no? Sí, sí, era difícil ser economista opositor en el kirchnerismo, sí, acá hemos recogido, qué sé yo, en Shot Financiero testimonios de, por ejemplo, Juan Luis Burr y otros economistas que era bastante complicado ser economista independiente eh, durante las épocas del kirchnerismo, pues llamaban a las empresas, a clientes para que te cancelen, por ejemplo.
Sí, nosotros dentro de todo, viste, teníamos cierta autonomía, porque siempre lo hemos manejado con bastante humildad, entonces en ese sentido que no tenemos problema, no es que no tengo problema económico, no había mucho para, pero para apreciar, te da cosas, ¿no? Que la presión, viste, esa te daba, y además te sentías que remabas contra la corriente, ¿no? De que había una gran aceptación a cosas que uno veía, es totalmente irracional, ilegal, y que iba a terminar mal, ¿no? Pero que en el momento todos felices, ¿no? Exactamente. ¿Cómo viviste? Porque en el 2011 vuelve de la sota a la gobernación, vos mantenés el cargo durante los 4 años de gestión, pero el 2015 vuelve Schiaretti y ya estás como ministro de Finanzas en la provincia de Córdoba. ¿Cómo viste esos 4 años de Cristina, 2011-2015? Y después te hago la pregunta sobre la gestión de Macri. Mira, sí, fue raro porque yo no tenía relación con Schiaretti por esto que comentamos antes, ¿no? De que formaba parte del equipo de Caballo, pero no con De la Sota. Yo no lo conocía. Pero hay una persona que me conocía que hizo una reunión con De la Sota y recomendó enfáticamente que en este tema de la caja era bueno que me mantuviera y realmente De la Sota en eso inmediatamente me dijo quédate y me mantuvo y respetó mucho, digamos, mi trabajo. Entonces, de ahí que se dio que, más allá que Schiaretti no estaba, con De la Sota me quedé esos 4 años, y ya después sí, cuando vuelve Schiaretti en su segundo mandato en el 2015, me pide que me haga cargo de todo el ministerio, incluido la caja, obviamente, ¿no? Eso ya medio como que me quedó como una carga ya, de que seguía teniendo responsabilidad en eso. Y contame cómo viste, Osvaldo, los inicios de la gestión de Mauricio Macri. ¿Eras bastante optimista? De vuelta, ¿viste venir el final? ¿Cómo terminó la gestión? Mira, yo lo tomé con el optimismo, creo, la mayoría de los argentinos, ¿no? De que era un aire fresco, algo distinto, bueno, el cambio como algo necesario. Pero bueno, rápidamente nos fuimos dando cuenta, nosotros interactuamos bastante por lo menos con algunas áreas, ¿no? Del ministerio que veíamos, todo lo que después hizo explícito, ¿no? De un gabinete muy atomizado, con poca capacidad de decisión, con mucha tibieza. Al revés de lo de Caballo, ¿no? Era la inversa. Exactamente, uno traía la imagen de lo que había pasado en los 90 y digo, esto es todo lo contrario. Y ahí, bueno, empezó a surgir el escepticismo y hablando con muchos de ellos me daba cuenta, digamos, que no funcionaba, que iba a ser muy difícil. Muy buena onda, hicimos muchas cosas, bueno, Córdoba, eh, por ejemplo, aprovechó mucho ¿no? Las aperturas de mercado para hacer unas inversiones muy importantes en Córdoba, por ejemplo, en ruta, bueno, se hicieron muchas cosas, pero bueno, lamentablemente en términos de país no funcionó y bueno, todavía estamos pagando las consecuencias, ¿no? De eso yo creo que fue una gran frustración que haya terminado como terminó, ¿no? Sí, sin duda. Firmando a Alberto Fernández, digamos, me parece más frustrante que eso, no se podía haber imaginado, ¿no? Al final. Contame cómo viste seguramente un hecho que te marcó, que es el septiembre del 2018, Osvaldo, la muerte de José Manuel de la Sota en un accidente de tránsito ahí en la autovía 36. ¿Dónde estabas? ¿Cómo te enteraste? No, estaba, mira, creo que era un domingo, en casa de mi pareja, comiendo y en cortes de la televisión y aparece. Muy sorpresivo porque era una persona que, bueno, estaba en plena actividad. ¿Cómo era? Mm, Mira, en ciertos aspectos me hacía acordar un poco, si bien no era lo mismo, pero con Menem, ¿no? Una persona de mucho carisma, muy entrante, digamos, a la gente, con mucha capacidad de liderazgo, muy distinto a Schiaretti, es decir, Schiaretti es un tipo mucho más metido en las cosas, él más dedicado a salud de afuera, digamos, con mucha más capacidad de comunicación, dos liderazgos distintos, pero que, bueno, en Córdoba fueron capaces de, a pesar de las grandes diferencias entre personalidad entre ellos, de coordinar, ¿no? Tremendo, sí. Bueno, otro hecho que te quería preguntar es, ¿cómo recibiste la noticia de que a quien conocías de los 90, del área de seguros, Alberto Fernández, gana las PASO en el 2019 y después las presidenciales? ¿Cómo viste ese fenómeno? Y si también viste venir lo que terminó siendo la gestión de Alberto Fernández. Cuando Cristina lo anuncia, Sí. yo pensé que era una estrategia de ella, que lo iba a anunciar para después bajarlo y negociar algo distinto. Nunca pensé que iba en serio. Nunca creí que
que era algo que se iba a llevar a la práctica. Por lo tanto, para mí fue una enorme sorpresa. Yo creí que era una estrategia de negociación, bueno, lo pongo, después lo saco. Nunca pensé que iba a pasar y bueno, no tenía grandes expectativas. Sí, No. me imagino. Si bien tengo amigos, como te digo, de valoración, por ejemplo, con Claudio Moroni, que fue el ministro de Claro. Trabajo, pero no me pareció que podía asumir semejante responsabilidad como es el manejo del país y bajo un contexto en el cual, con las condicionantes que tenía, ¿no? De tener de vice a Cristina, me pareció que no era factible que eso funcionara. Claro, claro. Ya estaba, eh, en origen, ya estaba viciado, digamos, esa administración. Estaba visado en origen, por eso yo pensé que no iba en serio, yo pensé que no, que esto era un paso para otra cosa, que iban a, no sé, a dar una vuelta, algo, no sé, digo, no, obviamente no me imaginaba qué, pero no, yo dije, mira, qué maestro, digamos, mira lo que inventó para después pasar a otra cosa, y resulta que no, que era todo lo que había era eso, que me pareció muy raro, porque además, bueno, Alberto había tenido una relación muy conflictiva con ella, entonces, de hecho, yo había estado con Alberto antes y era muy crítico. Era difícil que después, viste, cambies tanto de opinión como para que esto funcione, ¿no? Sí, Es sí, el tamaño del volantazo era importante. demasiado grande, sí. Osvaldo, ¿cómo conoces a Javier Milei y cuándo lo conoces? Lo conozco muy poco. Diría una vez estuve sentado con él charlando una hora, que fue nosotros con Jorge Colina y Carlos Segiaro, en la época de la pandemia, escribimos un libro, Una vacuna contra la decadencia. Correcto. Y, y- y bueno, nos propusimos difundirlo y por reuniones, en algunos casos privadas, estuvimos con varios líderes así privados, digamos, en reuniones no públicas, y una de ellas, por un conocido, la tuve con él. La tuve una hora y media charlándole, porque dejamos un libro, ¿Qué te pareció? pero fue todo. ¿Qué te pareció en ese entonces? Distinto a lo que veía por televisión. Sí, me parece un tipo agradable, digamos, sereno, más sereno, digamos, de lo que uno lo ve en lo público. Yo me imaginaba otra cosa, como que me dio la impresión de que públicamente tenía un personaje distinto al que es. Y estoy seguro que esta sí no la viste venir. En ese momento jamás te imaginaste que iba a terminar como presidente. Esta sí no la viste venir. No, para nada, para nada, para nada. Nunca pensé, nunca. Es más, digamos, cuando termina, cuando el balotaje es entre Massa. Milei y Massa, me asusté, porque digo, esto puede terminar en Massa y esto sí puede terminar muy mal. Yo creo que ahí tuvimos el borde, ¿no? De algo muy grave. No, nunca lo pensé. Yo lo creo que ni en lo más remoto se me hubiese ocurrido, digamos, que algo así podía pasar. Y Osvaldo, Pasó. ¿cómo te llega la oferta para ir al ANSES en la gestión, en el arranque de la gestión de Javier Milei? ¿Cómo surge esa posibilidad? Mira, muy rara, porque todo el mundo cree que fue todo muy dialogado y pensado. En realidad, yo estaba terminando la gestión en Córdoba, ya sabiendo, bueno, que se terminaba, porque bueno, Schiaretti ya terminaba el mandato. eh, Como toda transición, más allá de que el ganador era alguien del mismo partido, de todas maneras no son fáciles la transición y tenía como último paso difícil era sacar las leyes de presupuesto, ley tributaria y demás. Era un poco mi último acto ya, porque ya termina. Y ahí fue que le surge a Ale Torre, mi pareja, una conferencia que ella tenía que dar en España, en Valencia, y me dice, venite, era justo tu cumpleaños, además, venite, quedaban pocos días, digamos, digo, y me fui. Y estando allá, me llama un día Guillermo Franco y me comenta esta alternativa, y a las pocas horas la anuncian, con lo cual, bueno, ya volví, ya. Y bueno, en el medio, ya, tío, qué sé yo, me acuerdo, estaba en el Parque Retiro corriendo, me suena el celular y me llama Sandra Petovelo, con la cual yo nunca había tenido relación, para decirme, bueno, mira, trabajar juntos, trabajar muy bien, pero fue todo bastante improvisado, digamos, no había nada previsto. Yo estaba pensando en otra cosa en ese momento. Y un hecho, ya entrando en las últimas preguntas, Osvaldo, que marcó y que es histórico de tu paso, breve pero importante al fin, es que te llega conocimiento de lo que es, bien puede llamarse el seguro gate, ¿no? Los escándalos con alta corrupción con los seguros que tomaban diferentes reparticiones nacionales, cuya causa recién está en pañales, pero seguramente va a terminar con bastantes
detenidos o presos seguramente. ¿Cómo te surgió? ¿Cuándo fue el momento en que dijiste, acá están metiendo la mano? Mira, vos en el desorden y las magnitudes de lo que encontramos en ANSES, había sospecha, tenés sospechas por todos lados, ¿no? Porque son volúmenes muy grandes y una administración muy, muy desprolija. Es decir, la regla ahí son contrataciones directas, es decir, casi que no se hacían licitaciones. Entonces era todo muy, en todos los casos, tenías razones para sospechar, sospecha. Sí. Sí. En este caso era un contrato con una empresa pública, digamos, como el Nación Seguros. En ese sentido, bueno, no quedaba decir, bueno, no es que eso evite nada, pero era como que es más aceptado dentro del Estado cuando uno contrata una entidad pública. Pero lo dije ya públicamente varias veces, el número me impactaba, si bien hay otros números más grandes, ¿no? ANSES. Y lo otro era que yo, una de las cosas que había aprendido en la experiencia armando el sistema de del trabajo es que cuando tenés universos tan grandes de cobertura, por este caso, ¿no? Cientos de miles de jubilados, los autos seguros son más eficientes que el seguro. Entonces, esto como que tenía un prejuicio de que digo, acá no debe tener mucho sentido contratar un seguro. Y ahí empecé a tirar un poco la piola, bueno, decir, bueno, ¿cuánto nos costaría el auto seguro? Y ahí, bueno, se veían los números que eran una diferencia muy grande. Y en realidad todo lo que gatilló fue algo muy, muy simple, una simple nota que manda quien tenía a cargo el fondo de garantía en ese momento al Banco Nación comunicando que no íbamos a renovar la póliza. Ahora, cuando vi que esa nota empezó a circular por varios lugares, me di cuenta que acá hay algo raro, porque es como que fue tirar una bomba. Nosotros lo hemos hecho como una acción de gestión común, digamos, decir, bueno, no renuevo algo, no me pareció algo tan importante. Pero cuando pasó eso, digo, bueno, acá debe haber algo más, porque si no, no podía tener trascendencia. Y bueno, después ya cuando Rowan Clarín publica la historia, me di cuenta que era algo mucho más grande de lo que nos imaginábamos. ¿Tú tuviste algún tipo de amenaza en algún momento? No, no. Ah, menos mal, No, porque menos mal. sí, a ver, internamente sí, había mucha resistencia, porque bueno, como todo cambio, ¿no? Era, y bueno, ¿qué hacemos? No sé si era resistencia por inercia de comodidad o porque alguien tenía conveniencia en mantener eso. Y bueno, y mucha duda jurídica, si correspondía, no correspondía. Bueno, y miren, no jodamos más en esto, vamos por la no renovación. Y, y después, bueno, explotó cuando ya se explica todo lo que había detrás, y nosotros ni en lo más remoto nos imaginábamos lo que había. Y bueno, ahí quedó claro lo que bueno, ahora todos conocemos. Dos últimas preguntas, Osvaldo. Primero, ¿cómo estás viendo la economía de Javier Milei? ¿Cómo ves este segundo año de gestión y en realidad qué estás anticipando a futuro? Mira, si a mí me preguntabas hace un año que íbamos a ver lo que vimos este año, te hubiese dicho no, nunca pensé en mi vida iba a ver lo que ha pasado este año. Es decir, es algo extremadamente positivo. Muchas de las cosas, bueno, que el general de la Fundación Mediterránea la viene diciendo hace más de 40 años, bueno, muchas de las cosas que escribimos en el libro se han llevado a la práctica este año, como por ejemplo el tema del equilibrio fiscal. Así que es el gran saldo a favor y que, bueno, está mostrando resultados, ¿no? Como la baja de la inflación y una mayor estabilidad. Creo que deja claro a futuro, como tema pendiente, la necesidad, diría, urgente, ¿no? De abordar las reformas estructurales, que el gobierno las planteó, ¿no? En el acta de mayo, pero que la dinámica que tiene este proceso creo que obliga a ir muy rápido. Para mí el termómetro más claro, el tipo de cambio, ¿no? Noto que para muchos sectores este tipo de cambio le resulta muy difícil ser competitivo y no hay otra solución que buscar la manera de ser más productivo, de bajar costos. Mm. Y bueno, una de las reformas que hace referencia es la de tu área, que es incluso la previsional también, ¿no? La previsional, la tributaria, la coparticipación, la laboral, es decir, es todo, es tremendamente desafiante. Pues por ahí decir, bueno, mira, hace un año que se hizo muchísimo, es cierto, pero lo que falta es más difícil todavía que lo que se hizo, porque son todos esos cambios. De lo contrario, yo creo que va a ser muy difícil, no que explote, porque cuando en el pasado esto terminaba explotando, ¿no? Cuando vos traes el tipo de cambio, tenés déficit, tenés pocos dólares, explota. Acá no tenés déficit, que es muy importante. Está todo, bueno, la expectativa,
creo que es bastante probable, ¿no? De generación de dólares a través de Vaca Muerta, de la minería y demás, por lo tanto no debería haber problema por ahí, pero sí el tremendo problema que te das cuenta, ¿no? Baja la inflación y aparecen todas las distorsiones que tiene la Argentina, los malos impuestos, la legislación laboral, el no tener acuerdos comerciales que te permitan entrar en otros mercados. Entonces, Vaca Muerta, minería no va a dar empleo a todos los argentinos. Necesitamos otros sectores que también se puedan desenvolver bien a algún tipo de cambio que es más bajo, ¿no? Que necesariamente más bajo y que te pone, ¿no? Una exigencia de competitividad que parte, bueno, la tiene que enfrentar quienes gestionan los empresarios, pero también es muy importante el entorno. Digo, exportando impuestos, ingresos brutos, o tasa municipal o impuesto en cheque, es muy difícil no ser competitivo. Y si no sacas eso, o las retenciones, ponerle para el campo, si no sacas eso va a ser muy costoso, me parece, ¿no? El proceso. Última pregunta, Osvaldo. ¿Qué consejo le das a este podcast? Lo escuchan muchos estudiantes, a aquellos que se están iniciando en la carrera de Ciencias Económicas. Mira, no soy muy objetivo porque a mí me encanta lo que hago y, digamos, mi primer consejo es hacerlo a lo que uno le gusta, ¿no? Aunque por ahí sea tal vez en lo económico o en la tranquilidad que te dé, no tan seguro. Si te gusta, en general, le encontrás la vuelta. A mí me parece que lo principal es que te entusiasme, que te den ganas de hacerlo, que no. Porque mucha gente, ¿no? De que por ahí le va bien, pero es una tortura, digamos, lo que hace. Yo creo que es un desperdicio. Para mí, eso es clave. Y después, bueno, la economía tiene un montón de variantes, ¿no? En mi caso, me he dedicado mucho a las políticas públicas, como expliqué al principio, de casualidad, pero realmente es algo que disfruto mucho y permanentemente, si no paro, digamos, estoy los domingos, los lunes, los sábados, siempre pensando en eso, pero por esto que digo, ¿no? Porque me gusta. Me parece que si te gusta, métele, yo diría que ese es mi consejo, y después le vas a ir encontrando la vuelta, yo creo. Osvaldo, de aquí de Shot Financiero te mandamos un gran abrazo y gracias por tu tiempo y muy enriquecedor el diálogo. No, gracias a ustedes, un gusto y hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima. Saludos. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Osvaldo Giordano. Nos reencontramos en una semana con otro referente de la economía. Chau.